Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crea que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Acompáñeme en oración. Bendice, Señor, estos minutos de meditación en tu palabra, porque así como a Marta y a María, la muerte los visitó. A muchos de los que estamos aquí, la muerte nos ha visitado esta semana que pasó. Bendícenos, Señor, con la dulzura de tu palabra, el consuelo de tu palabra, la fe y la esperanza que nos da tu palabra, mientras que pensamos que la muerte nos visitó. No esperábamos, Señor. Sabíamos que tarde o temprano mamá iba a morir y creíamos estar preparados, pero no pudimos, Señor. Tú viste nuestras lágrimas, cómo nos dolió y cómo, Señor, sus palabras nos resonaron en el corazón, unas palabras de fe, de esperanza, de consuelo que nunca olvidaremos. Visítanos, Señor, mientras meditamos tu palabra, y te pido la fuerza y el poder de tu Santo Espíritu para predicar brevemente esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. La muerte es una verdad que tarde o temprano todos tenemos que enfrentar. A veces de una manera, a veces de otra, pero siempre la muerte viene acompañada de dolor. Sin embargo, uno nunca está lo suficientemente preparado y no sabemos si vamos a poder encontrar las fuerzas y el consuelo para pasar por este valle de lágrimas con valor, con fe, con esperanza. Pero cuando la muerte llega, la presencia del Señor se hace más palpable. Nosotros, como creyentes en el Señor, tenemos la palabra de Dios donde encontramos la suficiencia para nuestras preguntas y también nuestras gratitudes. Ahora quiero llevarles a este majestuoso evento cuando Lázaro murió. La muerte visitó a una familia. El Señor sabía que Lázaro estaba enfermo, pero aún así dejó pasar el tiempo porque quería manifestar su gloria. Perfectamente sabía que María y Marta iban a soportar esa negativa momentánea
ese dolor que ellas iban a pasar cuando él podía haberlo evitado. Ellas le dijeron: si hubieses estado aquí, no había muerto mi hermano. No era un reproche, era una expresión como que se trata uno de aferrar a una explicación. Él amaba en forma muy especial a María y Marta, y dice la Escritura que el Señor amaba a Lázaro también. Y cuando dice que el Señor les amaba a ellos, no quiere decir que no amaba a los demás, quiere decir que Él amaba en forma especial a esa persona, a esas personas. Y ese amor especial se iba a dejar sentir cuando la muerte llegaría a la familia. Así que Lázaro estaba enfermo y Jesús no aparecía por ningún lado. Ellos habían visto al Señor hacer maravillas. Ellos eran testigos seguramente presenciales y oculares de la manera en la que el Señor sanaba a enfermos. Y estaban seguras que si Jesús aparecía, los sanaría. Estaban seguras de ese inmenso amor que el Señor les tenía. Pero el Señor Jesús no apareció. Gemían en su alma, clamaban desde sus entrañas, le pedían, le rogaban al cielo, al Señor del cielo: no te lleves a mi hermano. Era el vínculo más fuerte que las unía, el sustento probablemente de su familia. Era el varón de la casa. No sabemos si ellas eran huérfanas y no sabemos si Lázaro había tomado el lugar del padre, pero amaban profundamente a su querido hermano. Y el Señor Jesús no llegó. Simplemente no llegó. Envió la muerte. En la soberanía y en la sabiduría de Dios, Él permitió que la muerte visitara a la familia. Pero el versículo 17 comienza el relato en el pasaje que leímos diciendo: vino pues Jesús y halló que ya Lázaro hacía 4 días que había muerto y estaba en el sepulcro. Cuando la muerte llegó a la familia, el Señor se hizo presente. El Señor estuvo presente en la hora del duelo, cuando ellas lloraban, cuando ellas se preguntaban sin poder hallar respuesta, cuando ellas se doblaban de dolor, cuando ellas no hallaban consuelo. El Señor Jesús llegó. Hace un ratito les decía que a veces uno, cuando está en estos momentos de dolor, no encuentra respuesta. Uno cree estar preparado para la muerte. Seguramente muchos, todos yo creo, así como yo, pensábamos: va a morir mamá, ya está muy viejita, tiene 95 años, va a morir. Y ese día, pues vamos a estar contentos y darle gracias a Dios, solamente Dios, que no sufra. La petición de todos: Señor, que no sufra, que no tenga dolor. Pero cuando la muerte llega, duele, y duele mucho ver su cuerpo inerte, envuelto en una sábana, acabado, su cuerpo completamente acabado. Un cuerpo que tuvo mucha resistencia, 45 años de viudez, engendró 14 hijos, 12 que vivimos y 2 que no pudieron retenerse en su vientre. 14 hijos. Sufrió la pérdida de 3 de sus hijos mayores, que ella amaba tanto.
sufrió la muerte de su esposo, sufrió la muerte de todos, las enfermedades de todos nosotros. A mí me tocó darle la noticia de que Daniel había muerto, el mayor. Me tocó la tristeza de darle la noticia: mamá, Elizabeth ya está con el Señor. Y voy a ir a gemir. A ella le tocó prácticamente ver la muerte de Juan, el hijo que tal vez ella quiso en forma especial porque se parecía muchísimo a mi papá. Ella supo de las enfermedades, del cáncer de este, del otro, ya. Los nietos, y con fuerza enfrentó todo eso. Y ahora verla acabada duele, pero el Señor se hace presente. Allí está, allí está. Cada uno de nosotros lloramos a solas, a veces 2, 3 juntos allí, tratando de no llorar lo suficiente, desahogados para que el otro no sufra, para que el otro, y a veces nos gana el dolor. Pero el Señor se hace presente de una forma muy especial. Hermano, tu vida debe ser, tu vida y la mía deben ser de tal calidad espiritual que cuando nuestros familiares lloren nuestra muerte, la presencia del Señor sea reconocida allí. Como si el Señor abrazara y dijera: todo está bien, así lo decidí yo, era mi plan. El Señor no dijo esas palabras a Marta y a María, pero el Señor sabía que Lázaro estaba muerto, hasta que estaba enfermo, hasta le dijeron: tu amigo Lázaro está enfermo. El Señor dijo: yo sé, esa enfermedad no es para muerte. Y no se refería a que no se iba a morir, sino que lo iba a resucitar. No lo entendieron ellos. Pero lo que quiero resaltar es que en la hora de la muerte de un familiar, los vivos experimentamos la presencia del Señor allí. Dice el pasaje: vino pues Jesús. Él llegó, Él vino. Dice el versículo 20: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y aquí quiero que notemos las características de cada doliente. Marta, se acordarán, era la preocupona por los quehaceres. Marta era la activa, la que se preocupara para que todo estuviera bien, que la casa no estuviera sucia, todo acomodadito. Ella era muy práctica. Una de las veces que Jesús las visitó, dice la Biblia que María se sentó a los pies de Jesús y Marta se ocupaba de los afanes de la casa, y le llama la atención a Jesús en cierta manera. Le dice: maestro, ¿no te da cuidado que María no me ayuda? Dile que me ayude. Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Eso no quiere decir que el Señor estaba enojado con Marta. Eso no quiere decir que Marta era menos a los ojos del Señor. Eso quiere decir que cada una de las personas reaccionamos diferente. Marta salió corriendo cuando supo que Jesús venía, salió corriendo. María se quedó en casa. María era más callada, más analítica, más introvertida. María era la que lloraba más en silencio. María era la que, no sé, parecía que le dolía más la muerte de su hermano. Marta, quizá preocupada, preparando para la gente que estaba visitándoles allí. Cada persona reacciona diferente. Cuando la muerte llega a la familia, unos lloramos de un modo, otros lloramos de otro modo, unos reímos, otros nos parecemos fuertes, otros nos parecemos débiles. Unos decimos una cosa, otros decimos otras cosas, unos parecemos imprudentes y no sabemos, y a veces somos
inclinados a criticar y decir, mira, ¿por qué María se quedó en casa? ¿Que no era la más devota? ¿Cómo es que Marta, que era la más ocupada de qué hacer, dejó todo y se vino? Cada persona somos diferentes, reaccionamos diferentes, y lo maravilloso es que el Señor conoce nuestras reacciones. Nunca debemos juzgar a las personas cuando pasan por la muerte de un ser querido. El Señor nos conoce. No juzgamos a quienes no estuvieron presentes en los funerales de la familia. Hay personas que simplemente no aguantan ver el cadáver. Hay personas que sí. Hay personas que se abrazan de un cadáver. Hay quienes lo sueñan por meses. María y Marta reaccionaron diferente. Debieron haberse sentido una decepcionada de la otra, pero el Señor menciona en su palabra que Marta salió a encontrarle y que María se quedó en casa. ¿Qué aprendemos de allí? Que cada una de las personas reaccionamos diferente y el Señor nos comprende. Y a cada uno nos da la porción de consuelo y de paz que necesitamos. El versículo 21 y 22 dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Allí podemos ver la frustración que se siente cuando nuestras oraciones parecen no ser oídas. ¿Cuánto debieron haber rogado a Dios que llegara la respuesta cuando Lázaro estaba enfermo? Si hubieras estado aquí, si hubieras estado aquí. Las dos curiosamente repitieron las mismas palabras, porque una de un modo y otra de otro, pero las dos gemían pidiéndole al Señor que apareciera por piedad, porque su hermano estaba muriéndose. Y ellas le dijeron a Jesús, si hubieras estado aquí. A veces se siente uno frustrado por todas las cosas que vienen, porque los costos son muy altos, porque los requisitos son muy altos, porque no pasaron las cosas como yo hubiera querido que pasaran, pero las frustraciones el Señor las conoce también, porque vamos a ver más adelante que Jesús lloró. Y qué interesante es que aunque ellas se sentían frustradas porque sus oraciones no habían sido escuchadas, aparentemente su fe, no obstante, no había mermado. Porque dice el versículo 22, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Hermanos, cuando la muerte llega a la casa, no debe mermar nuestra fe. Al contrario, nuestra fe debe ser fortalecida. Nuestros vínculos familiares deben ser fortalecidos. La muerte del creyente siempre deja una victoria. Como decía Rubén, no es una derrota. Humanamente quizá una derrota, pero espiritualmente es una victoria. Dice el versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y aquí tenemos la promesa del Señor. Tu hermano resucitará. Ellas habían oído a Jesús hablar muchas veces, conocían su voz, conocían lo que había detrás del intento de las palabras de Jesús, lo conocían bien. Y ahora cuando el Señor le dice a Marta, tu hermano resucitará, ellas dicen, pues sí, yo sé que va a resucitar, pero en el día postrero. Y qué interesante que aquí en la Biblia se registra el tema de la resurrección de los muertos. El cristianismo predica la resurrección de entre los muertos. Habrá resurrección de muertos. Cristo le dijo a sus discípulos, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ese cuerpecito acabado que sepultamos ayer va a resucitar. Un cuerpo glorioso, un cuerpo transformado. Allá en el cielo no sé cómo nos vamos a reconocer, pero yo creo que nos vamos a reconocer. La Biblia enseña que veremos a Abraham, Isaac y todos los profetas, así que nos vamos a reconocer con un cuerpo glorificado, ya sin
las molestias de las enfermedades y las limitaciones que nos dieron este cuerpo de muerte, dijo el apóstol Pablo. Tu hermano resucitará. Podemos decir nosotros, mamá resucitará, la vamos a poder ver otra vez. La vamos a poder abrazar, no sé, poder concebir las cosas espirituales sería tanto como limitarlas a expresiones terrenales, será algo glorioso. La resurrección de entre los muertos. La Biblia enseña que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero hay una segunda resurrección para los que mueren sin Cristo. Los salvos resucitarán o resucitaremos para salvación. Los no salvos resucitarán para condenación. El Señor le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Y esa es la promesa que tenemos del Señor. Es el mensaje que nos da el Señor en la hora de la muerte, cuando la muerte visita a una familia. Trae una promesa consigo. Resucitará. Tu mamá resucitará. Tu hijo resucitará. Tu hermano resucitará. Resucitará. El Señor lo dijo, no lo sugirió un apóstol, no lo dijo alguno de los oyentes de en aquel tiempo. El Señor de sus benditos labios dijo, resucitará. Qué tremendo será el día de la resurrección. De los versículos 28 en adelante dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Y noten ustedes, si sigue el pasaje allí en adelante, cuando el Señor se encuentra con María, y María le dice lo mismo, Señor, si hubiera estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Y quiero que vean en este párrafo cómo abundan detalles de cuando el Señor platica con María. Cuando habla con Marta, solo le dice, Marta, tu hermano resucitará, y no le da más detalles. Pero cuando habla con María, quiero que vean versículo 28, el maestro está aquí y te llama. Vamos a notar aquí la tremenda identificación que el Señor tiene con los suyos. Esta mañana aprendíamos en la escuela dominical la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue humano, 100% Dios y 100% hombre. Y dice el pasaje allí que cuando el Señor, versículo 33, al verla llorando, Jesús al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. El Señor sabía que iba a resucitar. ¿Qué falta hacía que se conmoviera? Él podía haberse reído y decir, ay, muchachas, no se me pongan tristes. No, lloró con María. Al ver a María llorando, era tan cercana su relación con María que el Señor humanamente no soportó ver a una hija amada llorando por la muerte que les había visitado. ¿Podremos creer, familia nuestra, que cuando lloramos, Jesús llora? ¿Podemos ser lo suficientemente confiados en decir, cuando yo lloro por la muerte de mamá, el Señor también lloró? Yo me encerré en mi recámara, no quiero que nadie me vea, pero es clara la mano del Señor allí, llorando contigo. Ese es nuestro Dios. No un Dios que se burla, no un Dios que azota, no un Dios que dice para que se te quite. No es un Dios malo, nuestro Dios es bueno. Se conmovió en espíritu, dice la Biblia, su espíritu se conmovió, se estremeció en espíritu.
espíritu y se conmovió. ¡Qué increíble! Y él sabía que lo iba a resucitar. Pero qué tremenda es la identificación del Señor con nosotros. Y dice el versículo 35, Jesús lloró. Lloró. Y los que estaban de testigos allí dijeron, mira cómo le amaba. Mirad cómo le amaba. Luego dice el versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Conmovido hasta las entrañas. En una perfecta y profunda identificación con nosotros como humanos. No debemos sentirnos mal si lloramos. Él nos entiende. Las lágrimas son algo que el Señor en su bondad nos dio, que muestran nuestro sentir. Y es tan sublime llorar. Y es tan acepto delante del Señor llorar, como tan acepto es delante del Señor estar contentos. El Señor siempre nos dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y el Señor dice, no temas, yo estoy contigo. Pero cuando lloramos, Él también nos entiende. Si tú lloras por algo esta noche, hermano, debes saber que Él te comprende. Si lloras por un hijo perdido, por un esposo perdido, por una mujer perdida, si lloras por una traición, por un abandono, déjame decirte y recordar que el Señor te comprende. Él entiende. Sigue clamando, sigue pidiendo. Jesús lloró profundamente conmovido. Dice el versículo 39, Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y es de ya que es de 4 días. Aquí vamos a ver el poder de Dios para superar el dolor. Primero se identifica con ellas, se identifica con todos los que estaban llorando, y luego va y dice, quiten la piedra. Pero Señor, ya es por demás, 4 días, ya los judíos creían que después del tercer día ya su alma se había separado del cuerpo. Entre tanto iban y le ungían el cuerpo y ellos creían que el alma todavía estaba en la persona. Y cuando ya era de 4 días, por eso el Señor tardó 4 días en llegar, para que no hubiese dudas de que Lázaro verdaderamente estaba muerto y que la presencia de él en la muerte era una hermosa realidad. Y le dijo, quiten la piedra. Pero Señor, eso ya será un espectáculo horrible. Y tan pronto quiten la piedra de la puerta del sepulcro, ese olor va a ser algo insoportable. Nos da vergüenza, eso da pena, Señor. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Primero vamos a notar la autoridad de la palabra del Señor cuando dice, quiten la piedra, y luego la autoridad de la palabra del Señor cuando dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Para muchas personas parece ser que lo más difícil es creer. Creer. La palabra creer en la Biblia es de sumo valor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Pero le ponemos muchos peros al creer, pero sí, ¿a poco tan fácil es nada más creer en Cristo, entregarle el corazón y creer que Él murió por nosotros? Ya es suficiente. Si crees, verás la gloria de Dios. Si puedes creer, verás la gloria de Dios. Pero hay personas que no pueden creer. Le ponen muchos peros a la gracia todo suficiente del Señor Jesús. Le ponen muchos peros a la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz. Algunos pensarán que la salvación resulta tan fácil para los cristianos. Ya cree en Cristo y ya eres salvo. Pero déjame decirle, la salvación no fue tan fácil. Fue el sacrificio
del Hijo de Dios, el que pagó nuestra salvación. Si crees, verás la gloria de Dios. Esto nos habla de todo lo que seremos capaces de ver cuando creemos. Los que creemos en Cristo vemos cosas que muchos le atribuyen a la casualidad o a las circunstancias, o nunca ven alguna intervención de Dios en su vida porque no pueden creer. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Cuántas veces le habrá dicho estas palabras el Señor Jesús a Marta? Si crees, verás la gloria de Dios. Ya hemos visto, recordado que Marta era pues muy práctica y era de las que tenía más tiempo para cosas secundarias que primarias. Noten ustedes que María no interrogan, María se queda, algo va a pasar aquí. Ya conocía más de cerca a Jesús. Muchas veces Marta había dicho, ¿a poco, Señor, vas a ir a gastar tiempo para sanar a aquel enfermo? ¿A poco eres capaz de resucitar al hijo de la viuda de Naín? ¿A poco vas a hacer esto? El Señor le dice, si crees, vas a ver la gloria de Dios. A veces vemos cosas grandiosas pasar allá lejos en los remotos tiempos del Nuevo Testamento y nos resistimos a creer que el Señor va a hacer maravillas en nuestras vidas. Si crees, vas a conocer la grandeza de Dios, lo que Dios es capaz de hacer. A veces creemos que no vamos a soportar tal o cual noticia, tal o cual enfermedad, tal o cual situación, pero si crees, si tú puedes aceptar que el Señor está en control completo y en conocimiento cabal de todo lo que sucede, vas a ver maravillas, verás la gloria de Dios, la capacidad de Dios, la calidad de nuestro Dios. Verás la gloria de Dios. Entonces dice la Biblia, versículo 41, quitaron la piedra de donde había sido puesto en el huerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Allí está su intervención como intercesor. Desde la tierra, revestido de una perfecta humanidad, le dijo a Dios el Padre, Padre, gracias por permitirme pasar por la hora en la que la muerte visitó una familia. Gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. ¿Sabes qué, hermano? Dice la Escritura que el Señor intercede por nosotros, sentado a la diestra de Dios. Siempre, dice, siempre me oyes. Después de eso dice que se paró frente al sepulcro y clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Si el Señor no hubiese dicho Lázaro, todos los muertos se hubieran levantado. Pero Él quería manifestar su gloria a una familia que había sido visitada por la muerte y vieron las maravillas de Dios. Por eso creo y puedo decir que aunque mamá está muerta y ya no más celebrarán sus plegarias a favor nuestro, hay alguien que siempre ora por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Él siempre intercede por nosotros y Él es suficiente. Y veremos la gloria de Dios en aquellas almas de la familia nuestra que se han apartado del Señor, en aquellos que no conocen a Cristo, en aquellos que eran la constante preocupación de mamá, en aquellos que eran el dolor de su alma. ¿Cómo sufría ella? Yo tenía que, a veces unos a otros nos llaman, no le lleven cargas a mamá, no le estén diciendo que les duele esto, que ya pasó esto, no le digan eso, no le lleven esas cargas, porque ella llevaba esas cargas por nosotros. Sufría, sufrió. Una madre sufre por sus hijos hasta el día de su muerte. Estaba en la ambulancia cuando la vi la última vez con vida y me acerqué y le dije, mamá, tenía el oxígeno. Mamá, ¿cómo estás? Bien, bien, hijo. ¿Tienes mucho dolor? Poco.
Sabíamos que el dolor la tenía traspasada. Tremendo dolor que ella sufría, pero fuerte para que sus hijos no sufriéramos. Pero ahora que ella ya no más va a poder pedir por nosotros, ¿sabes qué, hermano? Verás la gloria de Dios. Veremos la intervención de Dios en la hora de la muerte, porque bendito Dios nos permitió pasar como familia por los dolores de la muerte del ser que más uno puede amar en esta tierra, su mamá. Así que, amado hermano, no debemos temer. Para todas las cosas Dios es suficiente, y sobre todo cuando la muerte visita a tu familia. Bendito sea el nombre del Señor por la muerte de un ser tan amado, mi mamá Sarita. Dios les bendiga. Puesto de pie, vamos a terminar. Acostumbramos, antes de terminar, que toda la familia se dé la vuelta para que les conozcan los hermanos, si pueden darse. ¿Por qué no se sientan, hermanos? Ya vamos a orar y la familia se queda de pie, dése la vuelta para que todos nos conozcan, familiares directos e indirectos, yernos, nueras, cuñados, todos ellos dense la vuelta. Esta es la familia Cortés Peña, Cortés Plata, todo el resto, parte de esa familia, ¿ok? Parte, pues una gran familia numéricamente hablando. Y todos les decimos a ustedes, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en nuestro dolor. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Puesto de pie, vamos a terminar en oración. Señor, ahora despídenos con tu bendición de este lugar, llévanos con tu cuidado a casa. Oramos, Señor, por todos los que sufren. Hay tanta gente en los hospitales, Señor, llorando como nosotros llorábamos. Hay gente pidiendo, Señor, misericordia y piedad, y no conocen al Dios vivo y verdadero. Claman a quienes no le pueden oír. Oh, Señor, haznos más sensibles a la necesidad espiritual de mucha gente. Los indigentes, los migrantes, los desplazados, los hermanos en Ucrania. Hay gente que no te conoce, gente que no tiene un Dios vivo a quien acudir. Están los horrores de la muerte. Aún rusos que están sufriendo por las injusticias de la guerra. Por ellos oramos, Señor, para que pronto venga la paz. Danos más tiempo para seguir predicando tu palabra. Oramos por nuestras autoridades, desde el presidente, gobernadores, secretarios de Estado, senadores, diputados, regidores, presidentes municipales, nuestra gobernadora, nuestra presidenta municipal, nuestro presidente. Dale sabiduría, Señor, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pon temor de Dios en sus vidas. Y, Señor, oramos por los misioneros y pastores que predican tu palabra. Te pido, Señor, por las peticiones de cada hermano, por sus seres queridos, para que sean salvos. Y oramos por la paz en Jerusalén, el pueblo de Dios, como nos ordena tu palabra. Y despídenos con tu bendición, porque todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos. No dejen de usar cubrebocas, por favor.